Definamos con alguna formalidad la distribución de probabilidad Rayleigh. Concretamente, asumamos que se dispone, dados dos variables aleatorias llamadas RI y RQ, que ambas distribuyen normal con media cero y con varianza sigma R al cuadrado, independientes entre sí. Es decir, su función de densidad de probabilidad está dada por la función de densidad de probabilidad gaussiana, 1 partido por raíz de 2pi sigma r al cuadrado, e elevado a menos r al cuadrado dividido por 2 sigma r al cuadrado. Entonces, la variable aleatoria r dada por la raíz de ri al cuadrado más rq al cuadrado tiene función de densidad de probabilidad Rayleigh dada por la siguiente expresión: P sub r de r, y tal vez para ser muy claros acá pongamos un P sub n de normal. P sub r de r es igual a una de dos: r dividido por sigma r al cuadrado e elevado a menos r cuadrado dividido por 2 sigma r al cuadrado, o bien 0. El primer caso es cuando r es positivo, el segundo caso es cuando r es negativo. Por supuesto que estos valores de sigma r son siempre los mismos, y tal vez podemos hacer un poquito de espacio acá e insertar, para ser muy explícito, que estamos hablando de exactamente el mismo parámetro sigma r en todos los casos. Vale decir, en el momento que se habla de una variable aleatoria Rayleigh, implícitamente hay una conexión a través de esta fórmula con dos variables aleatorias normales, y el parámetro que las conecta a todas es esta varianza sigma r al cuadrado. La función de distribución de probabilidad Rayleigh está en este gráfico de acá. No toma valores negativos, como lo acabamos de ver. Tiene una cola hacia infinito, tal como la variable aleatoria gaussiana, que es esta PDF de aquí, también tiene colas hacia infinito. Es decir, es perfectamente posible que esta raíz de aquí tome valores muy grandes debido a valores muy grandes de estas variables aleatorias normales. Por lo tanto, la variable Rayleigh está abierta hacia el infinito. Y si es que calculamos la función de acumulación de probabilidad
la función de acumulación de probabilidad Rayleigh está dada por la probabilidad que R sea menor que algún umbral R o menor o igual es igual a, la vamos a definir, f sub r de R es igual a 1 menos e a la menos r al cuadrado dividido por 2 sigma r al cuadrado, y esto está definido para valores de r mayor o igual que 0. Lo interesante en este caso es que si bien la variable Rayleigh está conectada directamente con la distribución normal, si bien la distribución normal no tiene solución cerrada para la integral de probabilidad acumulada, en el caso de la Rayleigh, la función de acumulación de probabilidad sí tiene una forma cerrada. Y acá lo que tenemos es justamente la representación gráfica de esta distribución, de esta función de acumulación de probabilidad. Vemos que acumula hacia el infinito comenzando en 0, tal como lo acabamos de ver, y se pone aquí en comparación, en referencia con la función de acumulación de probabilidad gaussiana calculada a través de la función de error. Anotemos algunas propiedades de la distribución Rayleigh. La primera de ellas es su media. La media es el valor esperado de la variable aleatoria R, Rayleigh, y resulta ser igual a la raíz de pi medios multiplicado por sigma R. El segundo momento de una Rayleigh es el valor esperado de R al cuadrado, y ese viene dado por 2 sigma R al cuadrado. Ahora, es interesante en este punto volver atrás y recordar que habíamos definido RI y RQ de tal forma en relación con HQ a través de un factor lambda P, de tal forma que RI y RQ tenían varianza lambda P cuadrado medios, y luego definimos que sigma R es igual a lambda P cuadrado medios. Así que, volviendo acá, reemplazando sigma r al cuadrado por lambda p cuadrado medios, obtenemos que esto es igual a lambda p. Es decir, el segundo momento es igual al valor de la pérdida de potencia por distancia y desvanecimiento sombra al cuadrado, y esto es un elemento que va a aparecer más adelante en las ecuaciones como un aspecto bien interesante. Luego tenemos el valor RMS, root of the mean of the square, valor raíz de la media del cuadrado, definido como el valor esperado de r al cuadrado, y la raíz es igual a la raíz del segundo momento, es igual a sigma r por raíz de 2, igual a simplemente lambda p.
Cuarto, tenemos la varianza. La varianza es el valor esperado de la variable al cuadrado menos su media al cuadrado. Varianza de R es igual a el valor esperado de R al cuadrado menos el valor esperado al cuadrado de R. Y esto es igual a 2 menos pi medios por sigma R al cuadrado. Tenemos luego la moda de la variable Rayleigh. La moda es el valor más probable. Vale decir, en el gráfico la moda es este valor de acá. En el caso de la variable Rayleigh es la probabilidad de Rayleigh evaluada en el valor de sigma r y es igual a 1 dividido por sigma r raíz de e. Y por último tenemos la mediana de la distribución, que es el punto en el cual la función de acumulación de probabilidad es igual a 1 medio. Y ese punto ocurre con r igual 1,18 veces sigma r al cuadrado. Con eso tenemos ya los elementos principales de la variable Rayleigh, con los cuales podemos comenzar a trabajar ya en modelamiento estadístico propiamente tal del fenómeno de desvanecimiento local.